Acompáñenme leyendo. Dice: entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos a despedirlos, pero el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor le respondió: si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me ha atrevido a hablar el Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: no le destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor y hablaré, tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me ha atrevido a hablar el Señor y tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Oramos. Señor, te rogamos que nos favorezcas, Padre, para que vivamos y guardemos tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley, Señor. Enséñanos tus estatutos. Haznos entender el camino de tus preceptos, Señor. Quita de nosotros el camino de la mentira y en tu bondad, Señor, concédenos tu ley. Ayúdanos a correr por el camino de tus mandamientos, Señor. Ensancha nuestros corazones, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Entonces, hoy terminamos el encuentro de Abraham con estos viajeros. Recuerdan que la semana antepasada veíamos que Abraham se encuentra con 3 hombres y Abraham muestra hospitalidad ante estos 3 hombres, que más adelante revela que uno de ellos es Dios mismo, quien ha venido a visitar a Abraham y específicamente había venido a hablar con Sara. Entonces aquí vemos cómo esta escena de comer juntos concluye y ahora Abraham los está despidiendo, está caminando con ellos. Y es importante, antes de entrar a lo que esta porción tiene que decir, que digamos lo que esta porción no nos dice. ¿Sí? Lo que esta porción no nos dice. Porque aunque es obvio que la Biblia no se trata, y Génesis no se trata principalmente de Abraham, generalmente cuando llegamos a esta porción tendemos a enfocarnos en lo que Abraham hace. ¿Sí? Tendemos a ver a Abraham como el centro de esta narrativa y entonces convertimos toda esta porción en algo que simplemente habla de algo que tú y yo podemos imitar. ¿Sí? Pero tú y yo sabemos que Abraham no es el personaje principal, ni de esta historia, ni de ninguna de las otras en las que Abraham aparece. Y entonces es importante que desde el principio digamos, sí podemos aprender algo de Abraham, pero ese no es el centro del pasaje. Lo que Abraham hace no es el centro del pasaje. ¿Sí? El centro del pasaje, ¿sí?, está en que Dios hace algo y a través de esto invita a Abraham a interceder. Si Dios invita a Abraham a interceder. Entonces el centro, como en toda la Biblia, está realmente en lo que Dios hace. Y tú y yo podemos aprender mucho de observar esto. Y claro que tiene una aplicación para nosotros, pero tenemos que empezar con las preguntas correctas. Y la pregunta correcta siempre es: ¿qué hace Dios? ¿Quién es Dios? Esa es la primera pregunta que siempre debemos hacernos. Y entonces me gustaría que observáramos 3 cosas en esto. ¿Sí? Dijimos, Dios invita a Abraham a interceder. ¿Sí?
Y entonces vamos a ver, número uno, la razón por la que lo invita. La razón por la que Dios invita a Abraham a interceder. Número dos, el caso que le presenta ante Abraham para que interceda. Y número tres, la forma en que Abraham intercede. Sí. Número uno, la razón por la que lo invita. Número dos, el caso que se le da para interceder. Y número tres, la forma en que Abraham intercede. Entonces vamos a ver primero la razón, por qué Dios invita a Abraham a interceder. ¿Sí? En el versículo 17 tú y yo leemos, pero el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y entonces Dios va y al parecer tiene un diálogo interno, ¿sí? Como que Dios se dice a él mismo, ¿será correcto ocultar de Abraham lo que estoy a punto de hacer? Te pregunto, ¿tenía Dios derecho de ocultar lo que iba a hacer? Sí, tenía todo el derecho. Él es Dios, no tiene la obligación de revelarse ante nadie, ni de revelarle ante nadie lo que él está planeando. Sin embargo, la razón está en el versículo 19. Y yo lo he escogido. Y yo lo he escogido. ¿Sí? La razón por la que Dios revela ante Abraham lo que va a hacer es que Dios ha llamado a Abraham. ¿Sí? Empieza en el versículo 18 y dice, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. ¿Es el resultado de qué? De la promesa de Dios. ¿Sí? Y lo dice, yo lo he escogido para. Entonces, la razón por la que Dios viene y dice, voy a revelar a Abraham lo que estoy a punto de hacer, no tiene nada que ver con Abraham en sí mismo. Cuando tú y yo regresamos, si te acuerdas de Génesis 12, y nos encontramos por primera vez con Abraham, lo que veíamos es que Abraham está viviendo en medio de una cultura idólatra. Y está viviendo además en medio de una familia idólatra. No hay nada en Abraham que lo haga más digno que otros hombres para que Dios venga y se revele ante él y revele lo que va a hacer. La única razón por la cual Dios revela sus planes a Abraham es porque él mismo ha llamado a Abraham. Y esta idea de que Dios revela lo que va a hacer a aquellos que él ha llamado es la misma que repite Jesús en Juan 15, que vimos hace poco. Juan 15, versículo 15, Jesús dice, los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Un poco antes Jesús dice, ya no los llamaré siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que su amo hace. Y entonces la idea aquí es que Dios nos está invitando, así como invitó a Abraham, o nos invita a ser sus amigos. ¿Sí? Jay Packer usa una ilustración que me parece bastante ad hoc. Y él dice, imagina que te van a presentar una persona que sientes que está muy por encima de ti. Imagínate que te van a presentar, no sé, a la reina o que vas a conocer al presidente. Es una persona que está muy por encima de ti en algún sentido. Y tú quisieras conocer a esta persona exaltada, si tú quisieras conocerla íntimamente, ¿sí? Pero digamos que te presentan a la reina y la reina se limita a simplemente tratarte a través de formalidades, siendo muy amable y todo, pero simplemente es formal. Tu relación con ella es totalmente formal, es cortés, pero no hay más. ¿Sí? Pudieras sentirte decepcionado, pero ¿tendrías derecho a reclamarle a la reina? ¿Tendrías derecho a reclamarle, ¿por qué no quieres ser mi amiga si yo te quiero? ¿Tendrías algún derecho? No. ¿Por qué? Porque es una persona que está muy por encima de ti. ¿Sí? La cuestión de ser su amigo o su amiga recae totalmente en ella, no en mí. Tú puedes querer ser amigo de la reina, pero si la reina no te concede su amistad, no tienes absolutamente nada que reclamar. ¿Sí? En cambio, si la reina decidiera convertirnos en su confidente y decirnos con sinceridad lo que hay en su corazón y en su mente y nos invitara a formar parte de todos sus planes, ¿cómo nos sentiríamos? Pues te sentirías completamente e increíblemente privilegiado, ¿no? Es algo que tú querías y que estaba totalmente en la cancha de la otra persona y que lo concede, ¿sí? Ahora considera que no es la reina, sino que es el Dios creador de todo el universo. Así que Isaías describe como el gran Dios ante quien las naciones le son como una gota
en una cubeta. Esa imagen me parece bastante asombrosa. Todas las naciones le son como una gota en una cubeta, o sea, pequeñitas, pequeñitas. Y ese es el Dios que ha venido a nosotros y que comienza a hablarnos a través de su palabra y que nos invita a ser sus amigos, ser llamados amigos de Dios, ser llamados por Dios a conocerle. Debería ser una relación, debería ser una verdad que cautive completamente nuestro corazón, porque no es cualquier cosa. No es una relación entre dos personas iguales que simplemente los dos queremos ser amigos. Dios quiere ser mi amigo y pues yo también quiero ser su amigo y pues por eso somos amigos. ¿Sí? No es esa la relación que se está dando. Dios, siendo Dios mismo, nos ha llamado a conocerle y eso debería de cautivar nuestros corazones por completo, día tras día. Pero hay algo que es importante notar aquí, y es que Dios dice, yo he llamado a Abraham, yo lo he escogido, pero hay un para, no sé si te fijaste, dice, yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Y entonces el llamado de Dios implica también una responsabilidad. El llamado de Dios implica una responsabilidad. Si has leído de la Declaración Doctrinal de la Iglesia, te has de acordar, espero, que en el artículo donde hablamos de la elección dice, la elección demanda y merece la máxima diligencia. La elección demanda y merece la máxima diligencia. El ser llamados por Dios, ¿sí?, demanda y merece de nosotros la máxima diligencia. Y aquí esta nota habla acerca de un trabajo que en primera instancia tiene que ver con los padres. ¿Sí? Como padres somos llamados a enseñar a nuestros hijos a guardar el camino del Señor. Y aquí hay una idea implícita que es bastante interesante si eres papá o si piensas hacerlo pronto. Y es, se puede enseñar a nuestros hijos a guardar el camino del Señor. Eso no significa que van a ser salvos, ¿sí?, sino que se puede. Y de hecho no solo se puede, sino que tenemos la obligación de enseñarles a guardar el camino del Señor. ¿Sí? Y la idea básica o la idea clave es, en el mundo de Dios, debes vivir bajo las reglas de Dios. No importa si tú has hecho o no una declaración de fe o has creído en fe en Cristo o ya has recibido a Cristo como Salvador y Señor. No importa si no has tomado esa decisión, sigues viviendo en el mundo de Dios. Y en el mundo de Dios debes de vivir bajo las reglas de Dios. Y aquí hay algo muy, muy importante para todos aquellos que son padres. Y es que cuando Dios dice que debemos de enseñar a nuestros hijos a guardar el camino del Señor, lo que debemos de hacer es mostrarles todo lo que demanda Dios de nosotros. No debemos de diluirlo, no debemos de rebajarlo. Si tú y yo le damos a los niños un estándar que ellos puedan alcanzar, un estándar alcanzable, los estamos enseñando a vivir sin Cristo. Si tú y yo les damos instrucciones y les damos una forma de vida que puede ser vivida sin Cristo, los estás enseñando activamente a vivir sin Cristo. Yo tengo que enseñar a los niños lo que Dios demanda, y lo que Dios demanda siempre es imposible de alcanzar a menos que estemos en Cristo. ¿Sí? Un ejemplo claro y que la verdad creo que sí me sacudió un poco. El autor Ted Tripp, el autor del libro de Para pastorear el corazón de un niño, dice que generalmente como papás cometemos el error de que cuando hay otros niños alrededor que tratan mal a nuestros hijos o que suelen ser complicados o que suelen ser envidiosos o peleoneros o todo lo que tú quieras, nuestro consejo suele ser, ya no te juntes con él. Sí, búscate otros amigos, vete con alguien más o evítalo. Si llega tú vete o si está ahí, tú cámbiate de lugar con otros niños. Y ese es nuestro consejo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, paga mal con bien. Y entonces mi instrucción para el niño debe de ser, cuando esta persona llegue, trátalo bien. Trátalo muy bien. Y cuando él te trate mal, tú trátalo bien. ¿Va a poder el niño hacer eso? Probablemente no. No me sale a veces ni a mí. Pero lo que le estoy queriendo decir es, esto es lo que Dios nos pide. Y hay una sola forma de que tú puedas hacer eso, la misma forma en que yo puedo. En Cristo. Y entonces cuando la Biblia nos llama a enseñar a nuestros niños a guardar el camino del Señor, tenemos que demostrarle todo lo que Dios demanda de nosotros, tal como lo demanda. Y al mismo tiempo tenemos que enseñarle
que solo hay una forma de alcanzarlo, a través de Cristo. Tiene que ser una enseñanza continua. Esto es lo que Dios demanda de nosotros, porque así es como se debe vivir en el mundo de Dios. Pero mientras tú no te rindas a Cristo, no puedes vivir así. Y entonces tienes una necesidad latente y constante. ¿Cuál? Ríndete a Cristo. Ríndete a Cristo, porque solo así vas a poder vivir de esta forma. ¿Y por qué querría vivir de esta forma? Pues vas a la Biblia y vas a ver todo lo que implica vivir como Dios manda. Toda la felicidad, toda la bendición, toda la plenitud, toda la que implica vivir como Dios manda. Y también vas a ver toda la condenación que implica el abandonar a Dios o el vivir en el mundo de Dios sin referencia a Dios. ¿Sí? Y entonces como padres tenemos que hacer esto constantemente. Pero no solo es una tarea de padres, también es una tarea de cualquier persona que está dentro de la comunidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos interactuamos con gente más joven que nosotros, o todos interactuamos con niños, o todos interactuamos con gente que va atrás de nosotros, por decirlo así, en el camino de la fe. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que mantener siempre lo mismo delante de ellos. Si tú y yo bajamos el estándar para que sea más fácil para la gente alcanzarlo, lo que estamos haciendo es vituperar el nombre de Cristo. Porque la santidad de Dios no puede ser diluida. No puede ser rebajada para que sea más fácil que todo. Está aquí y yo tengo que sostenerla ahí. Hace tiempo conocimos una persona que él tenían un hijo y el hijo iba creciendo y llegó a la etapa de la juventud, adolescencia, juventud diría yo. Esta persona pues dijo, voy a tener novia. Si voy a tener novia y no me importa lo que digan y pues mi novia no es cristiana y no me importa absolutamente nada de lo que digan. Y entonces lo que los papás hicieron fue darle permiso de que tuviera novia, para que de esa forma el muchacho no estuviera en pecado, así que no estuviera desobedeciendo a sus papás, sino que ya antes no te dejaba tener novia, pero como ya me dijiste que sí la vas a tener, haga lo que yo haga, entonces te voy a dar permiso. Como para que ya no estés en pecado porque ya no me estás desobedeciendo, ya te estoy concediendo el permiso. El problema es que las reglas no son inventadas por mí a mi capricho. ¿Sí? Yo no puedo decir, bueno, Dios dice que no te unas en yugo desigual, pero para que no me desobedezcas yo te voy a dar permiso. No puedo hacer eso. Lo correcto es seguir en mi postura. No tienes mi permiso. Si aún así lo vas a hacer, hazlo. Te voy a seguir amando, voy a seguir hablando contigo, voy a seguir tratándote igual. Pero cada vez que tenga la oportunidad, en amor, con sabiduría, con prudencia, te voy a llamar a que te arrepientas. ¿Sí? Pero no puedo bajar mi estándar, nada más para que sea más fácil para ti alcanzarlo. ¿Sí? No puedo bajarlo. Y entonces es importante que tú y yo tengamos esto claro. Ya sea que seamos papás, que vayamos a ser, o que no lo seamos nunca. Eso es lo que debemos de tener claro. Es posible, y de hecho es un mandato, enseñar a los niños a guardar el camino del Señor, aun cuando los niños no son salvos. ¿Sí? En su misericordia, si Dios así quiere, Él los salvará. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que vemos. Lo primero que vemos es que la razón por la cual Dios invita a Abraham a interceder es porque Dios ha llamado a Abraham. Y este llamado tiene una responsabilidad, conlleva una responsabilidad, ¿sí? Lo segundo es que Dios presenta un caso delante de Abraham. Me gusta mucho porque no sé si te fijaste, o si te has dado cuenta, espero que sí, que hay un pecado que es como que el mal de Abraham y Sara hasta ahora, es lo que ha estado expuesto. Y es que el problema es que Abraham y Sara mienten constantemente. Su problema hasta ahora más constante ha sido la mentira, ¿sí? Y todavía queda un poco más. Pero han mentido así como en cosas que son garrafales. Y de hecho, en este mismo capítulo, atrás nos encontramos con Sara mintiendo, ¿te acuerdas? Cuando Dios le dice, te reíste, y luego Sara dice, no es cierto. Sí, Dios dice, claro que te reíste. Y entonces aquí Dios modela exactamente lo opuesto, porque les dice toda la verdad. Eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Y te lo estoy diciendo porque eres mi amigo, yo te he llamado. Y en esta relación en que tenemos, la verdad es lo que hablamos, ¿sí? Y entonces Dios ha venido, y no solo ha venido a visitar a Abraham y a Sara para infundirles fe, sino que también ha venido a investigar.
el clamor que ha subido delante de él. Hace tiempo, Franci entrevistó, cuando era youtuber, entrevistó a una persona que esta persona argumentaba una idea que es muy generalizada en nuestra cultura. Él decía, es que lo malo y lo bueno no existen. Lo que para mí puede ser malo, tal vez para otra persona al otro lado sea bueno. Tal vez yo digo, robar está mal, pero ¿qué tal si hay una persona en el otro lado del mundo que se está muriendo de hambre y roba? Tal vez para él robar es bueno porque es lo único que puede hacer. Y esta idea permea nuestra cultura. Creemos que lo bueno y lo malo es relativo, que depende de quién seas y dónde vivas. Lo bueno y lo malo es formado por ti, por el círculo que te rodea, que la realidad de hecho es formada por ti y el círculo que te rodea. Sí. Sin embargo, Dios no está de acuerdo con esta idea. Dios no cree que la realidad es subjetiva. Él vino, Él creó el mundo y Él desde el principio, si te acuerdas en Génesis 1, hay una frase que se repite varias veces y es, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y luego ve a Adán y dice, y vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces Dios desde el principio está diciendo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, y determina esto es malo. ¿Sí? Dios desde el inicio determina lo bueno y lo malo, y de hecho Él es el único que tiene el derecho de hacer eso. Ninguno de nosotros tiene el derecho de decidir lo bueno y lo malo según nuestro propio criterio. La moral no es algo subjetivo. La moral no es algo que cada quien puede decidir, pues cada quien sabe. Dios ha dicho, esto es bueno, esto es malo. Y nuestras circunstancias no cambian lo bueno y lo malo. Sigue siendo bueno o malo según lo que Dios dijo. Pero algo que me llama la atención aquí, no sé si lo notaste, es que no solo Dios está en desacuerdo con la idea de la moral relativa, sino que también la creación está en desacuerdo. No sé si notaste que dice Dios que vino porque va a investigar el clamor de Sodoma y Gomorra. Dice, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande. ¿Quién está levantando un clamor? Sodoma y Gomorra, la creación está levantando un clamor. Las mismas personas que están ahí en Sodoma y Gomorra y que están sufriendo del pecado de Sodoma y Gomorra, ellas mismas, aunque no son creyentes, aunque no son salvos, aunque no están buscando a Dios precisamente, están clamando a Dios. La creación misma clama a Dios, ¿sí? Esta frase de que el clamor ha subido hace eco también de la escena de Caín y Abel. ¿Te acuerdas que cuando Dios viene con Caín le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra? Y la idea es que la creación también gime por el juicio de Dios. Leemos en Romanos 8, del 19 al 22. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Cuándo serán revelados los hijos de Dios? ¿Cuándo podremos saber quién verdaderamente es un hijo de Dios y quién no? Cuando venga Cristo. Y dice, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y entonces la creación misma también clama a Dios. ¿Por qué? Por el juicio. La creación misma clama a Dios que venga a enjuiciar y a quitar el pecado. La creación misma clama. Muchas veces se escucha decir que Dios es amor. Y como Dios es amor, Él no castiga, o Él no enjuicia, o Él no condena. Pero un Dios que no condena el pecado o que no castiga la maldad, en realidad no es amoroso. Un Dios que no condena la maldad no es amoroso. El amor necesita obligadamente que se condene lo que es malo. Si yo amo a una persona y esa persona está siendo abusada, golpeada, ¿qué voy a hacer yo? Si de verdad la amo, voy a defenderla. Voy a entrar a su rescate. ¿Sí?
Si yo voy pasando, llamo a la persona y la persona está siendo golpeada y le están robando sus cosas y yo no hago nada, ¿de verdad la amo? No. Le paso por un lado y no hago nada. Eso no es amor, eso es exactamente lo opuesto de amor, indiferencia. El amor obligadamente necesita que se condene lo malo. Y en estos versículos pequeños se nos enseñan algunas cosas que son importantes sobre el juicio de Dios. En primer lugar, se nos enseña que el juicio siempre es anunciado. El juicio siempre es anunciado. Si te acuerdas, en los días de Noé estuvo... ¿Te acuerdas qué hizo Noé durante todo el tiempo que estuvo construyendo el arca? Predicando, pregonando justicia, es decir, viene el juicio, arrepiéntanse. Y en esta ocasión Dios viene ante Abraham y le dice exactamente lo mismo: vengo a hacer juicio, vengo a traer juicio. Y luego si avanzamos muchísimo tiempo más adelante y vemos al pueblo de Israel, antes de que el juicio llegue, ¿qué hace Dios? Anuncia a través de los profetas. ¿Sí? Nadie en los tiempos de Noé, cuando empezó a llover, se estaba preguntando, ay, ¿será este un juicio de Dios? ¿Por qué nadie estaba preguntando eso? Porque se les había avisado. Cuando los asirios llegan y barren Israel, ningún israelita estaba preguntando, ay, ¿será este un juicio de Dios o no? Nadie estaba preguntando eso. ¿Por qué? Porque se les había anunciado. El juicio de Dios siempre se anuncia. Y entonces cuando tú y yo vemos gente que pasa por problemas, por enfermedad, por situaciones difíciles, no tenemos ningún derecho de decir, es que es juicio de Dios. No tenemos ningún derecho de decir eso, porque no lo sabemos. No lo sabemos con certeza, y como no lo sabemos con certeza, entonces lo correcto es que mejor guardemos silencio. No lo sabemos. Ya pasamos en Juan y vimos ciertamente todo el sufrimiento es a causa del pecado en general. Pero no todo el sufrimiento es causa de nuestro pecado específico. ¿Sí? No todo el sufrimiento es causado por nuestro pecado específico. Y entonces tú y yo no sabemos qué lo está causando y por tanto lo correcto es guardar silencio, ser prudentes. En segundo lugar, se nos enseña que el juicio siempre es merecido. El juicio siempre es merecido. Es muy interesante notar que Dios viene a investigar. ¿Necesitaría Dios venir a investigar el pecado de Sodoma y Gomorra? Obviamente no, pero Dios viene a investigar y lo que está queriendo decir es, el juicio que vengo a traer es justo porque estoy descendiendo a ver, de manera que nadie tenga dudas de que lo que hice es lo que merecía ser hecho. ¿Sí? Entonces, Dios deja claro aquí que Él siempre da el justo pago a cada uno. Nadie va a recibir más de lo que merece en condenación. Nadie va a recibir una condena que no merece. Y al igual que Sodoma y Gomorra, Dios ha anunciado un juicio que nos espera a todos los hombres. Todos vamos a ser juzgados. Todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos van a ser pesadas y cada uno va a recibir lo que merece. Y la pregunta que deberíamos de hacernos aquí es, ¿qué merezco yo? ¿Cuál es el justo pago por mis obras? Si considero mi vida y todo lo que digo y todo lo que pienso, ¿qué es lo que merezco? ¿Será que somos tan buenos como para merecer el cielo? Como para merecer habitar en la presencia del único Dios verdadero, que es tan santo que la Biblia dice que no puede ni siquiera ver el pecado? ¿O qué es lo que nuestras acciones merecen? ¿Y cómo es que tú y yo podemos habitar junto a el único Dios? Esta pregunta es parte de la respuesta que aparece a continuación. En tercer lugar, dijimos que vamos a ver la forma en que Abraham intercede. La forma en que Abraham intercede. Se nos dice que Abraham acompaña a esos viajeros para despedirlos. Y no sé si notaste que la porción dice que Abraham está de pie frente al Señor. Y luego dice que cuando Dios le dice lo que va a hacer, Abraham se acerca al Señor. Y entonces, esa es una expresión extraña, porque primero nos dice que está frente a él y luego que se acerca.
Cuando yo lo leí la primera vez, no sé por qué en mi mente fue una imagen como de que se acerca. Porque si está frente a él de pie, ¿cuánto es estar de pie frente a una persona? Tiene que estar cerca, ¿no? Y luego si te acercas más que eso, ¿qué tan cerca quedarías? Pero en realidad la palabra no quiere decir que literalmente se acercó así, sino que la palabra siempre se usa en la Biblia para denotar una acción como legal, como en una corte. Y entonces lo que está diciendo aquí no es que Abraham dio un paso hacia el frente de manera literal, sino que más bien cambió su postura delante de Dios. Sí, iba caminando con él, Dios dice esto, y entonces Abraham entra en modo serio, modo intercesor, modo, ok, aquí está el caso, voy a rogar por esta gente. Y yo al principio te dije, Dios invita a Abraham a interceder. Es decir, la intercesión no nace de Abraham mismo, como por arte de magia, sino que Dios lo atrae, porque Dios le dice, voy a investigar lo que está pasando en Sodoma y Gomorra. Pero no sé si notaste una frasecita que aparece al final que es así como un ¿qué? Porque dice al final del versículo 21. Te leo todo el versículo. Dice, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. ¿Cómo que y si no? O sea, ¿Dios no lo sabía ya desde antes? Entonces, cuando Dios dice todo esto de la forma que lo dice, no está introduciendo en él duda, como que, ay, no sé, tengo que ir a ver, sino que más bien está abriendo las puertas para que Abraham interceda. Él está invitando a Abraham a orar a favor de otros. Y entonces Abraham toma la oportunidad, ¿sí? Y Abraham empieza como si fuera un juez defensor en una corte, ¿sí? Y me gustaría que notáramos 4 cosas respecto a la oración que Abraham hace. Si estuviste en el contexto carismático pentecostal, la intercesión se veía generalmente como un acto en el que orabas con mucho, voy a decir, fervor, para no usar otra palabra, y hacías muchas cosas que en su momento parecían tener sentido, pero ahora no tienen mucho. Pero en realidad, cuando tú y yo venimos a la Biblia, interceder es tal como lo definió el pastor Marcos hace el domingo, si no me equivoco, el miércoles pasado. Interceder es pedir lo que quieres para ti, para otros. ¿Sí? Pedir lo que quieres para ti, para otros. ¿Sí? Eso es todo. Y entonces cuando tú y yo agarramos esa definición tal cual, y luego leemos todas las cartas de Pablo, cuando Pablo siempre abre y dice, gracia y paz a ustedes, gracia y paz a ustedes, gracia y paz a ustedes. En realidad ese gracia y paz es una intercesión. Está pidiendo algo para ellos, ¿sí? Que quiere para él. Y luego leemos las cartas, por ejemplo, vamos a estar mañana, el viernes, vamos a estar viendo Colosenses, y en Colosenses leemos que dice, no cesamos de orar por ustedes, que crezcan en conocimiento, ¿sí? En toda sabiduría, el conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría y conocimiento espiritual, ¿sí? Para que hagan siempre lo que agrada al Señor, dando buen fruto, ¿sí? Todo eso es una intercesión. No es orar con un fervor así ardiente y decir cosas, no es eso. Es simplemente pararte y pedir por otros, ¿sí? Y entonces hay aquí 4 cosas que creo que son muy importantes, ¿sí? Vamos a ver primero el fundamento de la oración, ¿sí? ¿Dónde fundamenta Abraham su oración? El fundamento de la oración de Abraham está en quién Dios es, ¿sí? Abraham dice, el juez de toda la tierra no hará justicia. El juez de toda la tierra no hará justicia. Ese debería ser también el fundamento de nuestras oraciones. ¿Quién Dios es? En Daniel 9:19 leemos que Daniel está orando también. Y fíjate lo que Daniel ora. Dice, oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. ¿Sí? Entonces Daniel está pidiendo, escucha, perdona, atiende y actúa. Y es como un ruego bastante fuerte. ¿Sí? Haz algo. Y luego dice, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, por amor de ti mismo.
El fundamento de la oración de Daniel está en el mismo lugar que el fundamento de la oración de Abraham. ¿En dónde? En Dios mismo. El fundamento de ambos es Dios mismo. Sí, ellos no están pidiendo conforme a lo que ellos quieren o creen, o están pidiendo conforme a quien Dios es. Sí, lo que yo conozco de Dios es lo que guía mi oración. Y eso es un siempre. Sí, aunque tú y yo no oremos así, no digamos explícitamente el juez de toda la tierra, pero lo que tú y yo conocemos de Dios siempre va a guiar nuestras oraciones. Packer dice que la mejor forma de saber lo que una persona cree de Dios, o la mejor forma de conocer el concepto que una persona tiene de Dios, es escuchándolo orar. Esa es la mejor forma en que tú y yo podemos saber lo que una persona cree de Dios, porque siempre vamos a orar en función de lo que conocemos de Dios, de lo que creemos realmente de Él. Y entonces el fundamento está en quién Dios es. En segundo lugar, vemos el objeto de la oración de Abraham. ¿Sí? Nota que Abraham no ora solo por los justos, ni ora solo por Lot. Es decir, Abraham empieza con un número, empieza con 50. Pero Abraham pudo haber orado, Dios, ¿y si hay 50 justos, los vas a sacar? ¿O los podría sacar esos 50? ¿Sí? ¿O pudiera sacar a 40? ¿O pudiera haber orado desde el principio, Señor, pero es que ahí vive Lot, salva a Lot? Pero no ora así, sino que Abraham dice, pero si hay 50 justos, por esos 50, ¿perdonas a todos? Y lo baja. Y si hay 45 por 45, ¿perdonas a todos? Y entonces Abraham no solo está intercediendo por los justos, sino que está intercediendo por toda la ciudad. Aún sabiendo que Sodoma y Gomorra era malo, porque otra vez, el hecho de que la Biblia diga que el clamor de Sodoma y Gomorra subió hasta Dios implica que su maldad era mucha, lo cual implica que Abraham conocía la maldad de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? No era algo que para él estuviera desapercibido. Abraham sabía que eran malos y sin embargo ora a favor de ellos. ¿Sí? En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. 1 de Timoteo 2, 1 al 3, leemos. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y entonces Pablo nos exhorta exactamente lo mismo que Abraham está haciendo aquí, que roguemos por todos los hombres. El año pasado, no sé si supiste que sentenciaron de hecho, solo que no recuerdo cuál fue la sentencia, a una señora que el año pasado tenía 94 años de edad. Y la mandaron a juicio y la condenaron, porque esta señora, cuando tenía alrededor de 20 años, trabajó en un campo de concentración nazi como secretaria. Y entonces la encontraron a sus 94 años. Y a sus 94 años dijeron, es ella era la que trabajaba ahí. Y la llevaron a juicio y la condenaron. Y es algo bastante difícil. Pero cuando estaba escuchando la noticia, lo que más me llamaba la atención no era la noticia en sí misma, sino los comentarios de los que estaban dando la noticia. Porque todos los comentarios eran, pues qué bueno. Sí, pues se lo merece. Sí, pues igual ya está muy grande, ya no va a durar mucho en la cárcel o lo que sea, pero que escriban su nombre en el libro y que a nadie se le olvide lo que hizo, que fue nazi, y esos eran los comentarios. Todos los comentarios rondaban a, se lo merece. Sí, se lo merece y qué bueno que la encontraron y qué bueno que... Y esos eran todos los comentarios. Y entonces cuando lo escuchaba yo decía, qué grueso. Porque lo que están haciendo ellos es decir, ella se lo merece. Yo no, yo soy bueno, o sea, yo soy bueno, pero ella se merece que la manden allá. Y el problema no es que ellos lo digan, finalmente no son cristianos. El problema es que muchas veces tú y yo hacemos exactamente lo mismo. Tú y yo muchas veces vemos a la gente que está en pecado, vemos a la gente que tiene ciertas situaciones que son, ante la luz de la palabra, evidentemente erróneas. Y en vez de extendernos en compasión hacia ellos, orando por ellos y manifestando amor, gracia y compasión, tratando de atraerlos, de persuadirlos al evangelio, lo tratamos literalmente como si fueran leprosos.
No, con ellos no hay que juntarse. No, a ellos no les hables. No, con ellos... Y los hacemos a un lado. ¿Sí? Se merecen la condenación que les espera. ¿Sí? Porque si creyéramos que también son igual de pecadores que nosotros y que por lo tanto también pueden ser alcanzados por la gracia de Dios, no los empujaríamos, sino que trataríamos de atraerlos, trataríamos de persuadirlos. Pero muchas veces, o la mayor parte de las veces, no hacemos eso, sino que simplemente los empujamos. Y aquí una pregunta para ti y para mí es, ¿cuánto oras por aquellos que consideras malos? ¿Cuánto oras por aquellos que consideras inalcanzables? ¿Cuánto te extiendes hacia aquellos que están lejos para exponer la esperanza del Evangelio ante el juicio venidero? ¿Cuánto esfuerzo haces por alcanzar o por tratar de alcanzar a otros, de persuadir a otros de que el Evangelio es verdadero y que el juicio es real y que viene pronto? ¿O simplemente es, ya me salvé yo? Sálvese quien pueda. Porque muchas veces esa es nuestra actitud. Y a nuestro alrededor hay gente que está constantemente en sufrimiento, bajo la ira de Dios, en condenación, muriendo. Y tú y yo no hacemos nada. Ya me salvé yo. Nos parecemos más a Jonás que a Abraham. Y aquí hay un llamado para todos nosotros. Vamos a ver en el capítulo que sigue que la maldad de Sodoma era atroz, muy parecida a la de nuestros días. Y sin embargo, Abraham intercede a favor de ellos. En tercer lugar, y creo que esto fue lo que más me asombró, nota la actitud de la oración de Abraham. Nota la actitud de la oración de Abraham. En medio de la oración, Abraham reconoce que es polvo y ceniza. No sé si lo notaste. Si Abraham dice, soy polvo y ceniza. Y sin embargo, es el polvo y ceniza más atrevido que hemos visto en toda la Biblia hasta ahora. Porque empieza en 50 y va bajando. Pero, ¿y qué tal si hubiera 45? ¿Y qué tal si hubiera...? Sí. Aunque es polvo y ceniza, sigue siendo osado. Sí. Aunque es humilde, reconoce su lugar como criatura delante del Dios Todopoderoso, sigue siendo osado. Y entonces eso a ti y a mí nos enseña algo. Sí. Nos muestra que en nuestras oraciones debemos de rendir nuestras peticiones osadamente. Y eso parece ser como un contradictorio. ¿Cómo es que puedes rendir algo con osadía? Rendirse en sí mismo parece algo como lo opuesto de osado, ¿no? Los cobardes se rinden, los valientes pelean. Pero en realidad lo que vemos aquí es que podemos rendir nuestras peticiones con osadía. ¿Cómo? Podemos venir delante de Dios y presentar la petición que tengas, así sea la petición más gigantesca del universo, la petición más grande, más lo que tú veas más inalcanzable del universo. Puedes venir y rendirlo delante de Dios. ¿Sí? Es decir, no debemos de tener miedo de rendir ante Dios nada. No, es que ¿cómo le voy a pedir eso? Pídelo, porque en oración no estás pidiendo específicamente para que Dios te dé. Estás rindiendo. No, es que fulanito está bien perdido. Rinde tu petición, Señor. Yo quisiera, te ruego que lo salves. Alcánzalo, abre sus ojos, atráelo hacia ti. A la persona más hundida y pecadora que hay después de mí, porque a mí ya me salvaste, entonces el otro. Sí. Rinde tus peticiones osadamente. Tengo este problema, Dios. Yo quisiera que tú me sanaras, me ayudaras, me suplieras, lo que sea. No importa lo que sea, podemos rendirlo delante de Dios. ¿Sí? Podemos traerlo delante de Dios y podemos, como Abraham, decir, reconozco que soy polvo y ceniza, pero, esta es mi petición y está delante de ti. ¿Sí? Esto es lo que hay en mi corazón y está delante de ti. Y por último, me gustaría que notáramos el fruto de la oración.
Si notas la oración de Abraham y si conoces la historia, sabes que el fruto de la oración no es conseguir lo que pedimos. El fruto de la oración no es conseguir lo que pedimos. Ahora, esto no quiere decir que la oración de Abraham es sin fruto. Ciertamente la oración de Abraham no salva a Sodoma y a Gomorra, pero sí tiene un fruto. Vamos a leer en Génesis 19:29. Dice, pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción. ¿Pidió a Abraham específicamente por Lot? No. Pero cuando Dios está ahí, dice que se acuerda de Abraham y entonces saca a Lot. ¿Sí? La oración de Abraham sí tiene un fruto en ese sentido. No consigue lo que Abraham está pidiendo porque no es el plan de Dios, pero hay un fruto. Y hay un fruto mucho mayor. ¿Cuál? Abraham conoce a Dios. Tú y yo podemos pensar que Abraham no salvó a Sodoma y a Gomorra porque no se atrevió a bajar a más de el número de justos de más de 10. Como que Abraham llega a 10 y ya ahí él se detiene. Pero en realidad, no sé si lo notaste, que la conversación o esta intercesión comienza con Dios. Dios invita, ¿no? Voy a ir a ver y si no, pues lo sabré. Y entonces Abraham empieza. Y luego termina diciendo, al final dice, tan pronto como acabó de hablar con Abraham, ¿quién acabó de hablar? Dios. El Señor se fue. ¿Quién terminó la conversación? Dios. No Abraham. Dios inicia la conversación y Dios termina la conversación. No es Abraham quien dice, no, pues ya no me atrevo a bajar más de 10. Si cuento Lot, su esposa y las 2 hijas, y si tienen 2 esposos, y además a lo mejor tienen unos amigos que estén ahí, y no, yo digo que si sean los 10, hasta ahí. No es ese el razonamiento de Abraham. Es simplemente que Abraham llega a 10 y Dios dice, terminamos, me voy. Y se va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios sabía que no había ahí 10 personas justas. ¿Sí? La invitación de Dios para que Abraham interceda no tiene como propósito cambiar su plan. Dios no está diciendo, a ver, convénceme de no destruirlos. Dios no está diciendo eso, porque el propósito de la oración no es cambiar el plan de Dios. El propósito de la oración no es hacerle manita de puerco a Dios. El propósito de la oración no es que Dios cambie todo lo que ha planeado hacer. ¿Sí? Más bien, el fruto de la oración, el propósito de la oración es que nuestros corazones sean transformados al conocer más a Dios. Y el fruto real de la oración es que nuestros corazones sean transformados al conocer más a Dios. Tú y yo venimos y rendimos nuestras peticiones y conocemos más de Dios. Abraham está tratando de algunos de los comentaristas dicen esto más que una intercesión, es una exploración teológica. Porque lo que Abraham quiere saber es, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué vas a hacer si encuentras 50? ¿Qué vas a hacer si encuentras 45? ¿Qué vas a hacer si encuentras 40? Entonces, Abraham lo que está haciendo es conocer a Dios. ¿Qué pasa si hay 30? ¿Qué pasa si hay 20? ¿Sí? Abraham está conociendo a Dios. Y en todo esto, Abraham se nos presenta a ti y a mí como una sombra de lo que es un sumo sacerdote. También el pastor Marcos nos comentaba acerca del sumo sacerdote el domingo. Y no sé si recuerdas que el sumo sacerdote entraba ante el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y entraba al lugar santísimo con una cosa que se llamaba efod. ¿Y te acuerdas que el efod tenía aquí unas piedras? ¿Cuántas eran? 12. Entonces, el sumo sacerdote entraba como representante del pueblo, ¿sí? De las 12 tribus. El sumo sacerdote entraba delante de la presencia de Dios para ofrecer un sacrificio de expiación para el perdón de los pecados en representación de todo el pueblo. Esa era la función del sumo sacerdote. Y aquí Abraham se está presentando como una sombra de esto que vamos a ver. Abraham viene delante de la presencia de Dios en representación de otros, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, Abraham es una sombra de el sumo sacerdote, ¿sí? ¿Quién es el sumo sacerdote perfecto? Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Cristo es el sumo sacerdote quien, con base en su obra de redención, intercede a favor de los suyos.
Con base en la obra de Jesucristo el justo, Dios perdona nuestros pecados. Y es muy interesante que Abraham está explorando esta idea. Por la justicia de unos, ¿pudieras perdonar a otros? Esa es la idea que Abraham está explorando. Por la justicia de unos, ¿pudieras perdonar a otros? Y cuando tú y yo avanzamos en la historia bíblica, lo que vemos es que, sí, por la justicia de uno, Dios puede perdonar a muchos. Por la justicia de uno, que tiene una justicia real, perfecta. Por su justicia, muchos pueden ser perdonados con base en la vida, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Todos aquellos que descansamos y confiamos en Él, somos declarados inocentes delante del juez de toda la tierra. Me gusta la pregunta que muchas veces utilizamos en el estudio bíblico y es, ¿dónde estás tú en este pasaje? ¿No? Siempre queremos vernos en los pasajes bíblicos. Si te quieres ver en este pasaje, tú eres un habitante de Sodoma y Gomorra. Yo soy un habitante de Sodoma y Gomorra, completamente hundido en nuestros pecados, hasta que Cristo viene y con base en su obra nos salva, nos justifica, nos saca del lodo cenagoso, de nuestro pecado. ¿Sí? Y ahora sí, somos transformados tal como Abraham, de ser pecadores idólatras a ser amigos de Dios, que tienen un llamado a vivir como amigos de Dios y a interceder por otros y a extender gracia hacia otros, pero es solo con base en la obra de Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Cristo no hay esperanza.